Hola, extraordinaria noche. ¿Cómo nos encontramos? Pues aquí es un gusto fenomenal volver a tener por segunda ocasión y aparte consecutiva a la doctora Carmen Cabrera, ¿sí? Para mí, él merece todo mi respeto y admiración como profesional, porque dice Albert Einstein, o decía Albert Einstein, que si algo no se lo puedes explicar a un niño de 6 años, entonces ni tú mismo lo entiendes. Y bueno, lo que siempre me ha gustado de la doctora Carmen Cabrera es su profesionalismo y la forma tan simple en que nos hace entender conceptos sumamente avanzados. Y por mencionar parte de su extraordinaria trayectoria, me voy a permitir de compartir que ella tuvo la licenciatura en medicina por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿sí? También por la misma universidad tuvo lo que es la maestría en ciencias biológicas. También tiene diplomados en diferentes áreas como nutrición, inmunología, tanatología y técnicas de auriculoterapia. También es perito en técnicas de diagnóstico de síndrome metabólico, certificada en biodescodificación y coaching ontológico, ¿sí? Actualmente está estudiando la maestría en medicina integral avanzada. También coordinadora de las carreras de la salud en el Grupo Tecnológico de Cancún y colaboradora de modelo de consulta inteligente en diagnóstico metabólico. Y bueno, doctora, en verdad nos engalana, nos hace un honor que usted vuelva a estar con nosotros y nos comparta su extraordinario conocimiento. En esta ocasión vamos a hablar del factor de ese juego de ajedrez que hay dentro de nosotros, que es entre la disbiosis y la eubiosis. Y sin más, doctora, le cedo los micrófonos, el auditorio es de usted. Muchísimas gracias por compartir. Hola Alberto, gracias nuevamente por la invitación. Es un honor también estar aquí con ustedes y bueno, vamos a irnos directamente al tema. Gracias por la presentación y bienvenidos todos los que ya están en este momento. Y sí, efectivamente vamos a hablar un poquito de lo que es eubiosis y disbiosis. Vamos a entenderlo como que eubiosis es algo normal y disbiosis es algo disfuncional o fuera de control. Entonces, para que más o menos tengamos el concepto, y vamos a hablar sobre microbiota, ¿vale? La microbiota que hoy en día está muy en auge porque, obviamente, después de tantos estudios y tanto que se ha eh, visto, funciona de maravilla en nuestro cuerpo y es algo que en un momento dado no lo tomaban en cuenta y hoy en día, antes era la flora intestinal, las bacterias intestinales, sin embargo, yo todavía recuerdo cuando niña nos llevaban nuestros papás al pediatra y luego de darnos un tratamiento por amigdalitis o por alguna cosa infecciosa, nos daban probióticos, ¿sí? En vasito y poníamos unos polvitos y nos los tomábamos y eso para nosotros era recuperar precisamente la flora intestinal. Todavía ahí ese pediatra me recuerdo que nos daba eso y a todos sus pacientes, sin embargo, fue avanzando tal vez el sistema médico y dejó de hacerlo. No sé por qué razón, pero dejaron de hacer esta buena práctica de dar probióticos y prebióticos y probióticos, ¿ok? Pero bueno, vamos a recordar, porque hoy en día la microbiota es parte esencial de nuestro día a día. Voy a permitir presentar. Bueno, vamos a ver aquí. Ok, ahí estamos. Y bueno, la microbiota la relacionamos con el microbioma humano y obviamente con nuestra salud como tal. Y bueno, como ya les decía, es algo bueno, esencial en nuestro organismo. Y bueno, es un parteaguas donde decimos no estamos solos. Se dice que somos más microorganismos que células propias, ¿sí? La flora intestinal, que así antes se llamaba, porque se puede decir que es algo que tenemos dentro de nosotros normal,
y que crece como planta, por eso se le llama flora, ¿no? Este es un crecimiento dentro de las vellosidades de nuestro intestino delgado, nuestro colon y en general en todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo, pero más es nuestro intestino. Joshua Ledenberg en 2001 acuñó el término de microbiota intestinal. Antes era flora intestinal o bacterias intestinales y ahora se le llama también entidad metabólica. Sí, según la Meta High and Human Microbiome Project, bueno, se dice que nuestra gran familia es de 100 billones de microorganismos permanentes y transitorios con todo y genes, todos sus genes. Les voy a platicar algo muy especial ahorita que vayamos avanzando. Tenemos que entender tres definiciones: microbioma, que es el conjunto formado por microorganismos, genes y metabolitos, ¿sí? Es algo que vive en nuestro sistema. La microbiota es la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. Esto es en forma natural. Nosotros tenemos bacterias naturales. Todas las bacterias, todas, llámese las que se llamen, viven de forma natural en nuestro sistema. El objetivo aquí es que las bacterias buenas tengan, digamos, como tranquilas a las bacterias que nos son patológicas, pero todas, tanto buenas como malas, viven ahí. Vamos a decir que son unos malos contra buenos, pero los buenos mantienen a la raya, hacia raya a los malos y ahí están. Cuando las bacterias buenas bajan en su nivel, pues las bacterias malas hacen de las suyas y entonces por eso nos provocan eh, patología. Por eso cuando dicen tienes las defensas bajas, no solamente estamos hablando de los leucocitos o del sistema de glóbulos blancos, estamos hablando también de nuestras bacterias buenas. Y el metagenoma es todo el material genético que se presenta en como muestra ambiental, en nuestro caso, en el conjunto del genoma humano y bacteriano. Quiere decir que este sistema de bacterias es nuestro ADN también, no solamente nuestros genes que nos heredan nuestros padres, también nos heredan nuestras bacterias con nuestros propios genes. La microbiota intestinal es una colonia, una comunidad de microorganismos que participan también, como ya les decía, dentro del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es nuestro sistema de defensa. De todo este sistema que luego yo les platico y les he llegado a explicar de diferentes células que se llaman neutrófilos, eosinófilos, leucocitos, o las interleuquinas, o las new killers, o sea, todas las células tienen nombres. Vamos a llamarles la Policía Federal, la Policía Municipal, la Policía Estatal, el Ejército, la Guardia Nacional, todas así se llaman de ese tipo y depende de dónde estén, es como es su nombre. Pero si les hablo de neutrófilos, eosinófilos y demás, pues nos quedamos como de así. Pero si les hablo de policía municipal y policía estatal, ya saben qué son. Entonces, todas tienen un lugar en nuestro elemento, en nuestro espacio. Nosotros somos un mini universo, mini mundo, en donde tenemos todo este tipo de situaciones. Bueno, el sistema inmunitario en eso se divide, ¿sí? En diferentes policías que traen a raya a todo el sistema patógeno, que es, pues ahora sí que vamos a decir que son los malos, los que roban, los que hacen, los que van, los que vienen. Entonces, se proliferan y de momento hacen un caos en algún órgano, entonces va toda la policía y los tienen callados, ¿no? Depende si es una proliferación muy grande, pues los leucocitos, que es la gran guardia, el gran ejército, es el que viene y los aplaca, ¿no? Entonces hay unos poquitos y hay otros más fuertes. Bueno, pues este sistema de inmunitario, también ya se me fue bueno, y también hacen sistema fisiológico, ¿sale? La fisiología quiere decir la función. Eh, Participan en la desintoxicación de los elementos que nosotros consumimos, participan en la inflamación. Recuerden, ahora sí que en la clase anterior vimos que la inflamación es un elemento de defensa propio del cuerpo, participan en la producción de neurotransmisores y vitaminas. La producción de los neurotransmisores son todos aquellos que nos dan la felicidad y la tristeza por ejemplo, dopamina, serotonina,
y todos estos elementos que nos pueden dar que estemos muy felices o muy tristes, y estos son neurotransmisores que se intercambian incluso en el intestino. Esto es muy importante porque nuestro cerebro ve un amanecer hermoso, así precioso, entonces le dice al intestino, wow, qué amanecer tan padre, entonces jala la dopamina del intestino y nos hace ver alegres. Cuando una persona ve un amanecer precioso y dice, ¿qué le ves de lindo? Esto no está bonito, esto está horrible, hace frío, entonces no tiene una buena microbiota porque no tiene precisamente esa conexión. La absorción de nutrientes, obviamente, que se lleva en el intestino y sobre todo por la diferenciación que hace esta microbiota, y lo que yo digo también, pues es parte de la división que hace estos microorganismos para darle a la célula todos los macro y micronutrientes que necesita. Obviamente también entra dentro del uso de los carbohidratos y grasas dependiendo de lo que nosotros vamos consumiendo. Las patologías asociadas a una disbiosis, esto quiere decir a un sistema no fisiológico o no funcional de la microbiota, bueno, se relaciona con alergias, con asmas, con infecciones respiratorias, con el famoso TDAH que ahora está muy de moda en los niños, la depresión, la ansiedad, el Alzheimer, Parkinson, autismo, obesidad, sobrepeso, diabetes, celiaquía, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas enfermedades o patologías, acuérdense que ya no les vamos a llamar tanto como enfermedades, sino disfunciones, son a causa de la disbiosis intestinal. Bien, empezamos con cómo es esta microbiota, y hay una frase muy hoy escuchada y leída por todos nosotros últimamente que se llama "Eres lo que comes". Y bueno, regresamos, bendito Dios, a nuestro gran padre de la medicina, y pues por ahí saben que todo el sistema de salud, sobre todo los médicos, hacemos un juramento hipocrático porque es nuestro padre, porque este es el que pues empezó con todos los inicios de los conocimientos de medicina, pero imagínense en el siglo III antes de Cristo, o sea, mucho, mucho, mucho antes de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y sus frases que han venido recorriendo, una de ellas es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y así todos, vaya, por fin llegamos otra vez al principio, ¿sí? Porque hoy en día lo que se está tratando de hacer es que se nutra la célula. Hoy en día estamos hablando de nutrición, hoy en día estamos hablando que la medicina es tu alimento y también tu prejuicio es tu alimento. O sea, lo que comes también te puede perjudicar y lo que comes también te puede ayudar. Y también él decía que toda enfermedad comienza en el intestino. Entonces decimos que la disbiosis es el desequilibrio o alteración de la microbiota intestinal, ¿sí? Que está asociado obviamente a trastornos gastrointestinales de primera instancia y al desarrollo de enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes. Bien, pues bien dicen que cualquiera es capaz de cambiar su microbioma y el destino de su salud. Bueno, para eso tenemos prebióticos, probióticos, ahorita vamos a ir viendo qué es esto. Alimentos bajos en carbohidratos, o sea, en azúcares, vamos a hablarle a los carbohidratos, a los tres tipos de azúcar: azúcar simple, azúcar secundaria, azúcar primaria. Alimentos ricos en grasas saludables, alimentos sin gluten, agua filtrada. Y bueno, se le llama al prebiótico a los ingredientes fermentados que dan lugar a los cambios y composición de una microbiota intestinal. Y eso también le da beneficios al huésped, o sea, a nuestro sistema o al cuerpo humano. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en una cantidad adecuada, pues da también beneficio a la salud del huésped. Bueno, conocemos a los 100 millones de amigos. ¿Quiénes son? Son las bacterias, que son la base de la vida en la Tierra y que fueron las primeras formas de vida y que es probable que sean las últimas en desaparecer. De hecho, cuando nosotros morimos, pues lo primero que se prolifera son nuestras bacterias y pues dicen que los gusanos, pues no, son las bacterias. Y las bacterias nos empiezan a descomponer y empiezan a tener este sistema de comerse unas a otras, comer nuestros órganos, y luego, pues bueno, estas se convierten en gusanos y los gusanos se convierten en lo que ya todos sabemos, en polvito. Bien, el peso de nuestra microbiota oscila entre 200 y 500 miligramos del total del peso del cuerpo humano. Imagínense nada más cuánto llega a pesar toda nuestra microbiota, y además
este microbioma está en constante cambio a lo largo de la vida. Podemos tener muchos cambios, por eso ahora se le llama también epigenética. Y esto también enreda todo esto de la microbiota. ¿Qué tipo de bacterias? Millones, millones, pero tenemos tres específicos que debemos siempre cuidar y debemos siempre alimentar, y estos son los más abundantes en nuestro intestino. Uno de ellos son los firmicutes, así se le llaman al Lactobacillus clostridium, ¿sí? Y los bacteroidetes, que es el Bacteroides prevotella, y los actinobacterias, que es la Bifidobacterium. Estos tres son los tres tipos de bacterias que tenemos que estar alimentando de nuestro intestino. ¿Cuál es la funcionalidad de estas tres bacterias? Bueno, intervenir en la digestión y absorción de nutrientes, ya lo habíamos dicho, crear una barrera física contra la flora patógena, ya dijimos que hay bacterias que son malas, que son patógenas, pero por ejemplo, muchos me han hablado, es que me encontraron el Helicobacter pylori. Esta bacteria muchos lo han escuchado hablar porque dicen que está entre nuestro esófago y nuestro estómago y que según esto provocaba cáncer y que estaba ahí en nuestro intestino, nos provocaba acidez y nos provocaba dolor y no sé qué. Y bueno, les mandaban un paquete así de gigante, de lleno de antibióticos, unos contra otros, luego 20 días, luego otros 15, luego otros 20, total que acababan no solo con el Helicobacter, también acababan con toda nuestra flora intestinal y luego repetían el tratamiento y luego, ¿qué creen? Volvía a aparecer el Helicobacter y era un cuento de nunca acabar. Pues obviamente nunca se va a terminar, porque ¿qué creen? La noticia es que el Helicobacter pylori es nuestra bacteria más normal de nuestro intestino, de nuestro píloro. Es una bacteria que es parte de nuestra flora intestinal. Nada más que como no tenemos microbioma, no tenemos microbiota normal, pues esto se prolifera, lo que les estoy diciendo. Si no tenemos microbiota, el Helicobacter dice, de aquí somos, y se vuelve una tribu ahí de paracaidistas, hacen su campamento, dicen quítense que ahí nos vamos porque no hay quien nadie nos quite, y entonces por eso se prolifera. Y obviamente provoca pues malestares intestinales, malestares de regurgitación, malestares de acidez, y entonces, pues por eso, porque no tenemos esa barrera física contra estas bacterias malas. Y como ese, otros más. Obviamente están otros microorganismos como son virus y parásitos que también nos perjudican, pero que también los pueden poner a raya estas bacterias. Pero cuando no tenemos microbiota, virus y parásitos hacen de las suyas y dicen de aquí somos. Influye en gran medida la respuesta inmune. Obviamente hablamos de neurotransmisores, hablamos de leucocitos y hablamos de todo el sistema de inflamación, de toda la tormenta de citoquinas que ya en alguna vez ya nos las han explicado también cuando apareció el famoso COVID. Produce y libera enzimas, vitaminas, neurotransmisores, ayuda a controlar el estrés gracias al efecto que tiene sobre el sistema endocrino. Esto es, el sistema endocrino es el sistema hormonal que también nos regula y modula adrenalina, seroadrenalinas, nos regula cortisol, por ejemplo. Sí, hoy en día también está muy de moda ese cortisol que nos provoca estrés, que nos provoca palpitaciones, glucosa alta. Entonces ya no solamente es el alimento, también nuestro estrés, lo que nos está provocando nuestra elevación de cortisol. Sin embargo, triglicéridos, glucosa, cortisol, adrenalina y todo son sustancias naturales de nuestro sistema. Si nosotros no tuviéramos cortisol, no estaríamos en el sistema de alerta. Cuando nosotros vamos por la calle y a lo mejor temiendo de que alguien nos persiga, y tratando de correr, si nosotros no tuviéramos cortisol, nos llega un asaltante, se nos pone de frente y nosotros nos quedamos básicos así. O hacemos, ni siquiera hacemos los de los tlacuaches que se ponen tiesos y se mueren. Y los tlacuaches hacen eso con una elevación de cortisol, ¡bum! Se tiesan y se caen. Ya, se murió. Y todos así se alejan, ¿no? Vámonos. No, ni siquiera estaríamos así. Y sobre todo como aquel depresivo que dice, ay, no, ya, mátame, o sea, me vale, no quiero saber nada. O sea, imagínense si no tuviéramos cortisol, no seríamos capaces de correr, no seríamos capaces de defendernos, no seríamos capaces de pensar. Entonces es algo que es natural en nuestro sistema, es algo instintivo. Entonces, obviamente, no lo sabemos controlar y por falta de microbiota, pues no se controla naturalmente en nuestro cuerpo, porque es algo que se controla por naturaleza.
También ayuda a controlar estas respuestas inflamatorias del cuerpo y obviamente evita el desarrollo de cualquier enfermedad de tipo crónico. Bien, esto es bien interesante. El microbioma de cada individuo es único. Es nuestra huella microbioma, es como nuestra huella digital. Cada quien tenemos nuestra microbiota. En algún momento, cuando descubrieron por ahí en Japón a las personas más longevas de Okinawa, dijeron, a ver qué tienen, ¿por qué están tan ancianos y están tan bien? Ah, bueno, descubrieron que sí, efectivamente era la microbiota. No, pues estos señores tienen una microbiota preciosa, vamos a sacar estas bacterias y se las vamos a implantar a cada uno de algunas personas, vamos a hacer este experimento. Entonces, así como eso, esa fila de personas que ven ustedes ahí, le sacaron algunos pedacitos de excremento, porque ahí están nuestras bacterias, y se los implantaron a personas que estaban realmente enfermas. ¿Qué les parece? Que la gran sorpresa de muchos fue que a unos sí les funcionó y a otros no, que fue como si trasplantaran un órgano. Unos rechazan el riñón, otros rechazan tal vez el corazón, otros rechazan la médula ósea, otros rechazan. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Y fue tan interesante saber que nuestra propia popó, se puede decir así, es propia, ¿sí? Es mía. Lleva mis huellas, lleva mi microbiota, lleva mis genes, lleva mi ADN, lleva mis mitocondrias, lleva todo, es mía, ¿sí? Y si se la doy a otra persona, resulta que hay que a lo mejor sea compatible y hay otras que no lo sean. Entonces fue un experimento un tanto fracasado, ¿sí? Porque también los trasplantes, bueno, ya conforme fueron avanzando, dijeron, bueno, ya aceptó el órgano. Sin embargo, tienen que reducir el sistema inmune de una persona para que pueda aceptar un riñón, porque si no, este sistema inmune se va contra este órgano creyendo o sabiendo, obviamente, que es un órgano ajeno a nuestro cuerpo. Entonces tienen que hacer que disminuya toda la serie de policías y decir, no, 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 aquí no pasa nada, no veas esto, no lo veas, no lo veas, aquí no pasa nada, el órgano sigue funcionando, pero no es cierto. Se llaman inmunosupresores, en donde un paciente que es trasplantado le dicen al mismo cuerpo, no lo tomes en cuenta. Es un riñón que así no pasa nada, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con nuestra microbiota. Es tan padrísimo saber que tenemos nuestras propias bacterias y sobre todo con nuestro propio ADN y sobre todo sabemos que la podemos alimentar y hacer que sea de nuestra propia creación. Entonces se llama la creación de nuestra microbiota. Bien, nosotros adquirimos nuestras bacterias de inicio en la etapa fetal. Se ha demostrado que la presencia de bacterias en muestras de líquido amniótico y sangre del cordón umbilical vienen del intestino materno, ¿sí? Es decir, antes se creía que eran seres estériles, que un feto era estéril, o sea que no tenía bacterias. Antes se creía que el cordón umbilical y el líquido amniótico donde viven los bebés en la etapa fetal era estéril. Sin embargo, ya se ha demostrado que sí tiene bacterias, tanto el líquido amniótico como el cordón umbilical y el bebé como tal. Entonces, vienen estas bacterias del intestino materno. Así que mujeres en edades fértiles o previas a embarazarse, lo primero que les digo es salven o recuperen sus mitocondrias y hagan una creación de microbiota, ¿sí? Para que ese bebé salga sano. Bueno, una vez que sale el bebé, el parto y la lactancia también tienen que ver con esta flora intestinal, es decir, el canal de parto, cuando el bebé sale por parto natural, adquiere las bacterias vía vaginal. Así que también mujeres, aguas con esas infecciones de transmisión sexual que están en canal vaginal, porque ahí va a pasar el bebé y el bebé tiene que adquirir toda esa microbiota sana de la madre. Y esas son sus primeras bacterias de defensa de un bebé. Las otras son la lactancia, ¿sí? Entonces, cuando un bebé se somete a la lactancia materna, que hoy en día ya están prohibiendo casi la lactancia con leche de fórmula y de bote,
¿Por qué? Porque también se dieron cuenta que esta es una de las grandes, grandes aportaciones de la madre hacia el bebé con la lactancia y su microbiota. Posteriormente, en la infancia, a los 3 años, se estabiliza esta microbiota. ¿Qué pasa del nacimiento a los 3 años? Pues se va formando con la lactancia, con los alimentos adecuados, con andar en el suelo, con comer tierra, con comer cosas, con comer de todo, y poco a poco va adquiriendo su propia microbiota. Esa parte de que nos echamos gel a cada rato en las manos y son antibacteriales y no sé qué, olvídenlo, ¿sí? Estamos quitando hasta incluso nuestras propias bacterias que nos están ayudando, pero bueno, este es otro tema. El objetivo es que los hábitos de vida, dieta y agentes externos ayudan a que de la infancia hasta la edad adulta tengamos una buena microbiota. Entonces, para empezar aquí, casi casi les voy a decir, alce la mano quien nació por cesárea y alce la mano quien no lactó. Y seguramente van a tener todas estas enfermedades que ya pasamos por aquí, se las voy a poner. Alergias, asmas, depresión, ansiedad, obesidad, celiaquía, enfermedades autoinmunes, acné, eczema, síntomas menstruales y menopáusicos. ¡Auch! Ahí está su lista de las personas que nacieron por cesárea y que no lactaron. O una u otra. Pueden tener cualquiera de esas cosas. Y seguro, seguro, lo tienen. Bien, la Asociación Médica Canadiense en 2013 determina que si no hay una paso de canal de parto, hay riesgo 5 veces mayor de desarrollar alergias, 3 veces de desarrollar TDAH, 2 veces de padecer autismo, aumenta el 80% de padecer celiaquía, el 50% de riesgo de ser un adulto obeso y el 70% en el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Entonces, cuando nosotros los médicos hoy en día vemos a un paciente con un síndrome metabólico impresionante, incluso ya no grande, ya no un adulto mayor, una persona de 30 años con ya un síndrome metabólico, sí tenemos que preguntar cómo nació. ¿Sí? Y si yo tengo un bebé, un chico de 14 años con diabetes tipo 1, lo primero que le pregunto, ¿cómo nació? Pues fue por cesárea. Ok. ¿Y tomó leche materna? Pues nomás como un mes o no le di fórmula. Bueno, ya, desde ahí empieza todo. Las 3 fuerzas que dañan una microbiota es exposición a sustancias que alteran de manera adversa la composición de colonias bacterianas. Estos son sustancias químicas, ingredientes en la comida, azúcares y gluten, el agua que ahora es clorada, medicamentos como los antibióticos. ¿Recuerdan antes, señores, arriba, que ahorita están arriba de los 40 años, cómo tomábamos el agua en la casa de los abuelos? A veces, o creen que, ¿se acuerdan que había garrafones? Yo no recuerdo que mi abuela tuviera garrafones de agua ni que llegaba ningún tipo de embotelladoras, por no decirle nada aquí, con las garrafones. Empezaron con garrafones de vidrio, sí, pero antes, agarraba mi abuela el agua de la llave o del tanque y la hervía, solamente la hervía. Y de ahí tomábamos el agua. Sí, era una agua limpia de cloro, llena de minerales, pero la hervía para quitarle las bacterias malas, nada más. Y eso, si no se descuidaban y nosotros metíamos la boca hacia el tanque o la cabeza al manantial y de ahí tomábamos agua y no nos enfermábamos. ¿Sí? Entonces, imagínate, nosotros nacimos en casa, al menos casi toda mi generación nacimos en la casa con una partera y cuál fórmula ni cuál nada, era directamente a los brazos de la madre. La falta de nutrientes que alimenten a la microbiota intestinal también es parte de las fuerzas que dañan y también el estrés. El cortisol está estrechamente relacionado con este ritmo circadiano, es decir, cuando nosotros estamos estresados por la noche y tenemos insomnio por un sobrepensar, si no dejamos descansar a nuestro cerebro, entonces estamos relacionados con una mala microbiota y obviamente con un mal microbioma. Acuérdense que el microbioma es todo nuestro sistema. Bien, seguimos. El intestino es nuestro segundo cerebro, es lo que les decía. Hoy en día sabemos que nuestro intestino tiene millones de neuronas también. Las neuronas son los nervios
¿sí? Entonces, todo nuestro sistema no solamente están en nuestra cabeza, están en nuestras manos, están en nuestros pies, en nuestra piel, en nuestra cara, todo tenemos sistema nervioso. Y el sistema nervioso, la base de ese tejido se llama neurona. Y la neurona es la que nos da toda la comunicación. Si yo pienso en mover el dedo, los muevo. Si yo pienso en mover los dedos de mis pies, los muevo. Si yo pienso que tengo hambre, mi estómago va a empezar a gruñir. Si yo pienso en por ejemplo, en un limón, en unas jícamas con mucho limón y chilito, miren, luego empieza a surgir la salivación. ¿Por qué? Porque mi boca no entiende de bromas. Luego sabe que, ay, estamos pensando en unas ricas jícamas con chile y limón y se empieza a salivar. ¿Por qué? Porque nuestra boca se prepara para recibir ese limón que ya sabemos que es un ácido y que nos va a proteger para adquirir este sistema. Por eso se le llama segundo cerebro. Entonces, las señales que llegan a nuestro sistema nervioso central proceden de la microbiota. ¿Cuáles pueden ser? Estimulación directa del nervio vago, que va desde nuestra cabeza y se le llama vago porque es el que sale de la cabeza y empieza a vagar fuera de nuestro sistema craneal. Todos los nervios que salen de nuestro sistema cerebral vienen hacia la cara. El nervio oftálmico, el nervio olfatorio, el nervio de la lengua, el nervio de la cara, el trigémino famoso, el nervio facial. Pero hay uno que se llama vago. ¿Y eso por qué? Porque va a vagar. ¿A vagar por dónde? Sale de la garganta, empieza por esófago, va al estómago, el diafragma. Ese es el que se va a todos lados y saca ramas y ramificaciones por todos lados. Y este nervio vago es el que conecta directamente nuestro sistema digestivo con nuestro cerebro. También gracias a la producción de metabolitos, como pueden ser neurotransmisores, hormonas o ácidos grasos de cadena corta, hace que nuestro sistema central le diga al estómago, tenemos hambre, entran los nutrientes a nuestras células. Y también a través del sistema inmune que se activa por la microbiota. Todas nuestras bacterias van y activan al sistema de inflamación. Leucos, neutrófilos, hace cuenta, es una alerta, las bacterias son una alerta que empiezan a llamar a todas las demás policías. Bueno, aquí hay un libro y ahí les dejo un poquito el link, a lo mejor ahorita lo pega o les mando el enlace y se llama Alimenta tu cerebro. Y esto es muy bonito porque no solamente vamos a alimentar el intestino, sino que también alimentamos nuestro sistema nervioso central y este libro está muy interesante. Bien, tenemos neurohormonas. Las neurohormonas como serotonina, catecolaminas, dopamina se liberan desde estas células neuroendocrinas del intestino. ¿Qué significa? Células, hormonas que se salen de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, tenemos una tiroides. Muchos han de conocer. Ay, es que tengo hipotiroidismo. No saben ni lo que están diciendo, pero ya saben que tienen hipotiroidismo. Pero sí saben que tenemos una tiroides acá. ¿Sí? Y que creen que está así en nuestra garganta y sin embargo acá la pueden sentir. Es una hormona es una glándula que tenemos acá en forma de mariposa, pero esta glándula libera hormonas que se llaman T3 o T4, que se llama tiroxina libre 4 o tiroxina libre 3. Pero estas solamente se van a liberar gracias a una hormona que sale de nuestro cerebro, del sistema más central que se llama hormona liberadora de las hormonas de tiroides. O sea, que nuestro cerebro tiene que tocarle la puerta a nuestra tiroides y nuestra tiroides sacar la hormona. Entonces, no viene todo el mal de la tiroides, sino viene también nuestro cerebro. ¿Y quién creen que le avisa a nuestro cerebro que necesitamos hormonas tiroideas? Pues nuestros intestinos, ¿sí? Las bacterias. Y si no tenemos una buena microbiota, no tenemos información en el cerebro y la tiroides dice, pues, nadie toca, yo no sé, yo no saco nada, ningún tipo de tiroides, ningún tipo de nada, ¿sí? Y entonces esas hormonas tiroideas se llaman neuroendocrinas. La serotonina, la microbiota, actúa para que estos sean los transportadores de esta serotonina y que participen en la activación y modulación de esta serotonina central. Y esta serotonina es la que nos da la alegría y felicidad. No hay quien la toque, no hay quien salga, no pasa nada, el cerebro no hace nada porque las bacterias no le están diciendo nada, entonces estamos como entre tristes, felices, no sabemos qué hacer y entonces vamos al psiquiatra porque todo son problemas, porque no tengo ganas de hacer nada, porque tengo ganas de llorar. Ay, bueno, ahí se me olvidó ponerles un libro que se llama
Busca tu persona vitamina. Ahí pónselos, Alberto, en el chat. Busca tu persona vitamina, que es de la psiquiatra Marian Rojas, que es una psiquiatra que efectivamente vio que ningún tipo de ansiolítico, es nieta de psiquiatra e hija de psiquiatra, ningún tipo de antidepresivos y ansiolíticos funcionaban en sus pacientes y estaba desesperada. Incluso es una doctora muy joven. Y ella descubrió la microbiota, o sea, descubrió que sus pacientes no tenían una buena microbiota y por eso no les hacía efecto ningún medicamento y nunca los iba a regresar de esta depresión, de esta ansiedad, y empezó a tratarlos junto con su médico familiar, la microbiota, y empezaron a tener resultados mucho mejor. Ella habla sobre precisamente microbiota en este libro, pero habla de la oxitocina y habla del cortisol. El triptófano también es una síntesis de serotonina central y, bueno, también es regulada por la microbiota intestinal. Y el GABA, que es un glutamato por el cual hay enzimas bacterianas, que también es un control de la ansiedad. Entonces, ahí, por ejemplo, hay medicamentos que se llaman anti-GABA, o sea, quitan esta enzima, bajan las bacterias y entonces controlan la ansiedad. Quitan el medicamento, sube el GABA y entonces se vuelven ansiosos otra vez. Y es un cuento de nunca terminar. Obviamente, activen la microbiota, se producen enzimas antibacterianas, anti-GABA y entonces se quita la ansiedad. Es así, tan fácil, así. El envejecimiento y la microbiota, bueno, en 2019 el doctor Carlos López Otín y el doctor Pedro Morán publican un estudio que se demuestra las alteraciones de la microbiota intestinal y que contribuyen al envejecimiento acelerado. Y el síndrome de progeria afecta a 1 de cada 4 millones de habitantes, que se llama envejecimiento acelerado. Bueno, aquí hay el estudio que les conté de pasar el reemplazo de microbiota endógena a los ratones para ver si además alargaban la esperanza de vida. Parece que algunas sí lograron mostrar alteraciones metabólicas, aumentaron de peso y además los niveles de glucosa en sangre aumentaron. Entonces, como que tampoco no resultó mucho en ratones. Y bueno, aquí también les dejo un link en donde es una serie en Netflix que se llama Vivir 100 años y precisamente ven a la población de más de 100 años, no solo de Okinawa, de Italia, de un lugar de, creo que de Groenlandia, de México, de los Raramuris en Chihuahua y no me acuerdo qué otros más, pero hablan precisamente sobre la microbiota y sobre las personas de este tipo de longevos. Y fíjense, ahí me llamó mucho la atención que casi todos estos lugares tienen subidas y bajadas, o sea, tienen montañas y bajan, y tienen cerritos y bajan. Y lo que nosotros pensamos en un futuro es siempre comprar una casa que no tenga escaleras, porque ya sabemos que cuando lleguemos a viejos no vamos a subir porque se nos van a atrofiar las rodillas. Y eso es la peor cosa que podemos pensar, tener un futuro sin rodillas. ¿Sí? Y lo peor de todo es que ya no queremos subir escaleras y es lo que debemos seguir haciendo. La permeabilidad se trata de que precisamente la microbiota es una barrera intestinal en donde permite ya sea pasar patógenos o no, pasar serotonina o no, pasar uso de antibióticos o no, y entonces la permeabilidad es como tener así los dedos abiertos y pasa todo, no hay quien no deje entrar. ¿Recuerdan los cadeneros? O no sé si hoy en día, yo ya no voy mucho a esos antros, pero antes había cadeneros de tú pasas, tú no pasas, enséñame tu credencial. Bueno, hace cuenta que esas son las bacterias de nuestro intestino. Son cadeneros que dicen tú sí, tú no, pero resulta que no tenemos estos cadeneros, las bacterias no están, y pasa Juan y de los Palotes, hijo de doña Juana, y entonces ya no sabemos si entraron patógenos, si no entraron, si entraron gente mala, gente buena, bacterias feas, virus, parásitos, y si entró serotonina y luego entró cortisol. Bueno, nuestro sistema es un verdadero caos y ya no sabemos cómo estamos funcionando. Obviamente se le llama síndrome metabólico. Los ácidos grasos de cadena corta es uno de los límites también que tienen nuestras bacterias. Uno de ellos son el butirato, el acetato y el propionato. Todos estos ácidos se encuentran en nuestro colon como fuente de energía y regulan la diferenciación celular y disminuyen los riesgos de cáncer.
y sobre todo a nivel colónico, a nivel de colon, de intestino grueso. Y el acetato y el propionato se metabolizan en el hígado y ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Todos estos ácidos de cadena corta son aquellos que nos van a regular nuestro sistema de síndrome metabólico. Insulina, triglicéridos, colesterol, hígado graso y, bueno, cáncer de colon. Esta película que se llama, en español se llama Un milagro para Lorenzo, pero en inglés se llama Lorenzo's Oil, es el aceite de Lorenzo. Y aquí habla, y si la quieren ver, es una película hermosa, es de 1970, es la vida real, y habla sobre los ácidos de cadena corta, ácidos grasos de cadena corta y cadena larga. Es un niño que se va perjudicando poco a poco por tener una enfermedad que se llama adenoleucodistrofia, ¿sí? Y habla precisamente de este sistema de ácidos de cadena corta. Entonces, se llama Lorenzo's Oil porque es el aceite de Lorenzo. Ahí vean, la verdad está hermosa esta película. Bueno, la microbiota y el metabolismo. Obviamente, la obesidad y el sobrepeso se basan mucho en una patología crónica multifactorial. Cambios en la microbiota han comprobado que incrementan el índice de masa corporal, que es nuestro sistema de nutrición a medida que tenemos talla y edad. Los obesos con mayor proporción de microbiota con la capacidad de extraer energía y los alimentos que favorecen un estado de inflamación crónica. No tenemos una microbiota estable y el desbalance de la proporción entre firmicutes y bacteroidetes, esto es cuando no hay un balance entre estas dos bacterias buenas, empieza a haber mayor cantidad de glucosa en sangre y de hígado graso. Entonces vemos la microbiota sana, que la vemos de un lado, y la microbiota o la disbiosis, la eubiosis y disbiosis, y ya vieron que, por ejemplo, aquí estamos viendo que es un primate con pues alimentos de naturaleza, alimentos orgánicos, de lo que se requiere. Tenemos una microbiota eubiótica y tenemos aquí todos pues el sistema que hoy nos cae como el sedentarismo, la comida chatarra o lo que se llaman los ácidos grasos, polisaturados, etcétera, pues nos ayuda a tener una obesidad. Dietas ricas en grasas, bajo contenido en fibra, nos da disbiosis intestinal, aumenta la permeabilidad intestinal, aumenta nuestro sistema, no hay cadeneros, todo el mundo puede pasar, pasa a la circulación sanguínea. Otros componentes de pared de bacterias patógenas, esto es salmonelas, enterovirus, rotavirus, bueno, todo lo que quieran hablar y todo lo que luego dicen, ay, que tengo salmonelosis, y yo así de, ¡ah! Alimenta tu microbiota, ¿cómo es posible que tengas salmonelosis? Inflamaciones crónicas y aumento de endotoxemia metabólica. Bien, revisión intestinal. ¿Cuáles son tus factores de riesgo? Háganse estas preguntas, chicos, así rapidito. Y también te voy a pasar la diapositiva, Alberto, para que vayas jalando estas diapositivas y se las mandes. Forma sencilla y global para determinar la salud de nuestra microbiota. Tu madre tomó antibiótico durante embarazo, naciste por cesárea, fuiste alimentado con leche o con fórmula, sufriste infecciones de oído, tomas antibióticos una vez cada 2 a 3 años. Esto, imagínense, una vez cada 2 a 3 años. Esto ya te mató tu microbiota. Y hay gente que cada mes o cada 2 meses quiere una receta para tomar un antibiótico. Por eso pusieron las recetas específicas para antibióticos, porque la gente lo tomaba como chochitos. Padeces intolerancia al gluten, alergias, hipersensible a sustancias químicas, tienes alergias alimentarias, tienes diabetes tipo 2, sobrepeso, obesidad, tienes colon irritable, tienes diarrea, al menos una vez al mes, eres de hábito estreñido o tienes depresión, ansiedad. Aquí están el origen de una disbiosis. Bueno, estas son tus soluciones. Alimenta tu microbiota. Se pueden producir cambios significativos en la microbiota intestinal 6 días después de iniciar una nueva pauta nutricional. Ni siquiera tienes que esperar tanto tiempo.
¿sí? Se ha comprobado que en 6 días puedes hacer un cambio en tu microbiota. Y la nutrición nunca debe ser un hándicap, ni una salud, ni en la enfermedad. Tiene que ser un sí o sí en tu salud. La ciencia nos ayuda a entender que debemos tomar y de qué manera hacerlo para operar la salud, y la medicina no va a mantener con vida muchos años, pero la calidad depende a medida de nuestras elecciones, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestra realidad? ¡Bum! ¿Sí? Comida chatarra, azúcares en cantidades industriales, radicales libres, pero oxidaciones lipídicas, que se ha hablado yo creo que mucho aquí, de oxidación, el sedentarismo, el estrés, la ansiedad, la depresión y obviamente pues la obesidad. La solución, bueno, entramos a lo que después de casi tirarnos al suelo y de hacernos las víctimas, bueno, pues levántense, que esta es la solución. Y es un bobia, ¿verdad? De Sankey, que es un complejo de metabolitos de granos de cacao que se obtiene por la fermentación utilizando tecnología japonesa. ¿Qué quiere decir? Que estos lactobacillus, estos firmicutes y todas estas bacterias buenas que van a alimentar a nuestra microbiota se encuentran fermentados en la semilla del cacao, pero no tampoco en cualquier cacao. Hay cacao en todo el mundo, en África, en la India, en Japón, pero ¿qué creen? Lo tenemos el mejor de todos en nuestro gran estado de Chiapas, ¿sí? Y de aquí, pues de aquí son, ¿no? Todos estos cacaos, que además se desarrolla con 3 factores importantes, que son seguridad, biodisponibilidad y eficacia, ¿sí? Entonces tenemos modulación de microbiota intestinal, antiinflamatorios y metabolismo de lípidos. ¿Qué quiere decir? Que nos bajan todo el sistema de grasas, nos desinflaman, quitan toda esta parte de inflamación, pero sobre todo la modulación de microbiota. Esto es padrísimo. ¿Cuáles son sus componentes? Bueno, tienen metabolitos. ¿Qué son los metabolitos? Yo les digo que es un Gerber para nuestro hígado, ¿sí? Es darle esa papilla de metabolitos ya así sacados de todo nuestro sistema, de todo lo que hicieron. Esta tecnología es tan hermosa que casi se le puede llamar alimento de la NASA. Tómate 2 medidas de Hasaki y vaya, no coman nada, no coman otra cosa. Esto es para ustedes un Gerber para el hígado. Tiene productos enzimáticos, proteínas, vitaminas, aumenta la flora y además son prebióticos y probióticos. Acuérdense que ya estos son los que alimentan y los que proliferan. Y bueno, solo tiene 12 calorías por dosis, la verdad es que nada que ver con lo que llegamos a tomar luego en otros productos, en otros sistemas que aparentemente son lactobacilos y qué sé yo, y que bueno, tienen un alto porcentaje de azúcar. Esto es antes del bobia y esto es después del bobia, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos muy poquita microbiota, aquí ya tenemos una muy buena microbiota y pues acuérdense que todo es un sistema de síndrome metabólico a tener un buen sistema funcional o fisiológico normal. Estos son más de 500 y más de 500 metabolitos que tiene Hasaki. Todos estos que ven aquí enumerados son metabolitos. ¿Qué significa? Son las sustancias que tienen los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, una manzana puede tener lisina, puede tener metionina, puede tener carnitina, puede tener ácido linoleico en diferentes porciones. ¿Sí? Una papaya, una fruta, la carne, las espinacas, las aceitunas, pueden tener, o sea, por ejemplo, en la Facultad de Nutrición enseñan todo esto. ¿Qué metabolitos tienen los alimentos? Ah, pues esto y esto y esto. Ah, ya no se hagan bolas. Háganse 2 medidas de Hasaki, ya se cuenta que están tomando manzanas, peras, espinacas, aceitunas, limones, bueno, ya, no se hagan la vida pesada. La verdad, para mí ha sido una verdadera maravilla y el verdadero milagro para nuestra eubiosis. Y bien, termino con el poder de la microbiota intestinal para curar y proteger el cuerpo de por vida. El microbioma del intestino no está activo, ¿sí?
No está inactivo, perdón, siempre está en constante movimiento. Es diverso, desempeña muchos papeles en la salud y bienestar y con la ayuda de la biología molecular y la secuenciación de especies estamos descubriendo en todo el mundo posibilidades y es como el comienzo de un programa espacial. Dentro de nuestro propio universo tenemos que ayudar a nuestras bacterias a que se proliferen de forma natural y eso nos va a dar toda la salud. No se busquen otras cosas, no se meta en ningún otro tipo de condiciones, ¿sí? Aquí en esta empresa tenemos todo lo que nuestro cuerpo y nuestras células y nuestras mitocondrias necesitan. Esta es una frase de Robert Ornstein. Y bueno, este es mi contacto. Estamos aquí en Cancún, en una empresa que se llama Ciencia Diabetes, y estos son mis teléfonos.